Listo, buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes, ya, ¿qué tal? Mi nombre es César Lu y soy el director del Centro de Investigación IDEOS. Muchas gracias a todos por inscribirse en el curso. El curso va a estar grabado, así que lo pueden ver a partir de las 5 de la tarde todos los días y hasta por un año, ¿no? Entonces, le voy a presentar a dos personas importantes acá en el curso. La primera es Angie, que es la coordinadora del curso. A ella le pueden preguntar cualquier tema referido con la plataforma y con el Zoom, cualquier problema que tengan con inscribirse. Todos los descargables, el mismo Zoom que está aquí y materiales va a estar en la plataforma tesis.la. Ya, entonces, eso, muchas gracias nuevamente y le voy a presentar a la profesora Paloma. La profesora Paloma va a ser la encargada de dictar el curso. El curso es todo lo que es escritura de normas APA. Si bien nosotros en la empresa lo que hacemos es redacción de artículos científicos, creación de artículos científicos, también lo que es desarrollo de tesis, asesoría, etcétera. También estamos dando ahora cursos virtuales a través de Zoom, que es de acá de redacción de normas APA, cómo escribir un artículo científico o una tesis o cualquier trabajo de investigación. La parte solamente de redacción, normas APA, citado, y todo esto que nos va a ayudar mucho para poder escribir en un... y la corrección de estilo, ¿no? Que nos va a ayudar mucho para poder escribir en cualquier tipo de trabajo científico. Entonces, ya sin más preámbulos, empecemos porque es una horita nada más la que tenemos, todos estamos ocupados, así que le presento a Paloma Gamarra, ella va a dictar el curso, nuestra redactora acá del Centro de Investigación, y empezamos, Paloma, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Tu audio. Veo. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Estás silenciada. Sí se Angie, a ver, escucha. ayuda a Paloma, ahí está. A ver, Paloma. ¿Ahí me escuchan? ¿No se A mí me escucha? sale que yo sí tengo micro, ¿sí? Sí, sí se escucha. ¿Se escucha? A ver, entonces yo ya tengo audio, me parece. Por favor, si alguien más me puede confirmar que sí me están escuchando. ¿No se escucha? Sí se escucha, señorita Paloma. Ya, perfecto. Entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre, como ya les No se te comentó escucha. César, es Paloma No se te Gamarra. escucha. Paloma, no se te escucha. Estás habilitada, pero no se te escucha. A ver, Angie, por favor, confírmame que tengo Sí, audio. está bien. Yo salgo al volumen bajo. Está perfecto. Sorry. Ya, ok, Empieza. entonces iniciamos. Buenas tardes a todos. Creo que ya somos 14. Vamos a ir viendo si más gente se va uniendo, pero bueno, como ya les ha comentado César, mi nombre es Paloma Gamarra, yo voy a estar acompañándolos durante esta semanita y bueno, quien quiera verme de nuevo en la plataforma, lo podrá hacer como ya les comentó César, durante un año me parece. Ahí. Entonces, iniciamos, voy a compartir con ustedes mi pantalla para que podamos iniciar con el curso. A ver, me comentan, por favor. Creo que ahí se ve.
Angie o César, por favor, alguno que me pueda confirmar si mi pantalla se ve correctamente. Sí se puede ver, sí se puede ver. Ya, perfecto, ve. gracias. Entonces, en este curso, el objetivo que queremos lograr es que ustedes sean capaces de manejar este conjunto de normas que son súper conocidas y van a serles de utilidad para toda la redacción de un artículo científico, de un artículo de investigación, tesis, etcétera. Les agradecería si por favor pueden mutear y poner en silencio su micro para que la bulla no nos perturbe y puedan escucharme con claridad a mí. Cuando quieran intervenir, de cualquier forma lo hacen, habilitan su micro, me dicen si estoy yendo muy rápido, muy lento, si les queda alguna duda, lo conversamos, no hay problema, repetimos la información. Entonces, hemos preparado este taller de 5 sesiones, desde hoy hasta el viernes. Lo que vamos a ver el día de hoy es, bueno, un poco la parte introductoria. Es necesario saber qué es todo este tema de APA, de dónde surge, tener un poco de contexto. Vamos a ver lo que es hoy el plagio, el formato general que tiene que tener un documento basándose en las normas APAs, y algunos puntos básicos de aspectos muy claves en el documento, como son los márgenes, la sangría, el interlineado, etcétera, que es como la presentación, la primera impresión que tenemos de un documento cuando lo vemos. ¿Correcto? A ver. Entonces, vamos a empezar con esta primera sesión. A ver, veo que hay más gente. Ya, perfecto. Por favor, de cualquier manera, si hay alguna duda, me lo hacen saber, habilitan su micro y me explican si hay algún inconveniente con el audio, con el video, etc. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro? A ver, alguien que me pueda confirmar si hasta ahí hay alguna duda, ¿todo está claro? Todo claro, todo claro. Todo claro. Perfecto. Intervengamos, hagamos de esto que sea algo más interactivo para no estar hablando sola, por favor. No hay ningún problema si quieren debatir, si quieren agregar alguna información, alguna duda, todo es bienvenido. Ok, entonces empecemos. Como ya les comentaba, esta primera sesión vamos a introducirnos un poco en lo que es APA. Las siglas de APA vienen de la denominación American Psychological Association, y vamos a entrarnos un poquito en el contexto para saber qué es y por qué es tan importante llevar a cabo y saber manejar este conjunto de normas. Les voy a contar un poquito de historia, vamos a hablar entonces de cómo surgen estas normas, ¿no? ¿Por qué empieza y por qué hay esta necesidad? Entonces nos vamos a remontar hasta el año 1892, cuando este grupo de científicos de una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Clark, que se hacían llamar la Nueva Psicología, iniciaron con esta fundación llamada American Psychological Association. La idea principal en ese momento no era crear un conjunto de normas. Eso surgió con el paso de los años, cuando se dan cuenta que hay una carencia, hay un vacío respecto a un conjunto de normas que estandarizara el formato que deberían tener los trabajos de investigación. Tal es así que recién en el año 1929, este grupo de psicólogos, antropólogos, administradores y una serie de profesionales establecen estos estándares o reglas con el propósito de que en adelante los investigadores puedan codificar todos los componentes de la escritura científica y facilitar la comprensión lectora. Esto es el objetivo de las normas APA, que pensar siempre en el lector, porque finalmente uno escribe para que alguien lo lea, ¿no? Escribimos para que alguien nos comprenda y pueda a su vez replicar esta investigación basándose en nuestros métodos, en nuestros resultados, etc. Entonces vamos a devenir en que
El propósito grande de las normas APA es buscar la excelencia en la escritura. Este conjunto de pautas buscan ayudar a los autores, ya sean nuevos, experimentados, estudiantes, profesionales, etcétera, a alcanzar la excelencia en la escritura. ¿A través de qué? A través de, uy, a través de una serie de elementos. Estos elementos van a estar relacionados a esto que vemos en pantalla. Tamaño de letra, márgenes y formato, puntuación, abreviaciones, construcción de tablas y figuras, y por supuesto la sección de referencias que tanto miedo nos da a algunos al llevarlo a cabo. Entonces, en estos elementos que son como los más básicos que componen un documento, un trabajo de investigación, es donde las normas APA dijeron, bueno, esto hay que estandarizarlo, esto hay que hacerlo de forma uniforme. Y eso es lo que vamos a comprender durante este taller. Entonces, si nos ponemos un poco más exigentes, vamos a decir que las normas APAS tienen una serie de ventajas. Esto tiene que ver con que son internacionales. ¿Esto qué quiere decir o por qué es tan ventajoso? Manejar las normas APAS va a ayudar a que si tú llevas una maestría en España o si quieres publicar un artículo científico en Chile o en cualquier parte del mundo que quieras moverte, vas a tener un dominio y un conocimiento de las normas APAS que rigen en esos países. Entonces son tan globales que es muy ventajoso saber manejarlas, saber gestionarlas, saber qué es lo que está rigiendo y en base a qué. Además, las normas APAS, como ya les había comentado, van a ayudar a los autores a presentar sus ideas de una forma clara, de una manera organizada, siguiendo un orden y siendo lo más claros posible. Las normas APAS tienen como dos pilares, la uniformidad y la coherencia. Estos pilares van a ayudar al lector, donde está nuestro foco, a centrarse en las ideas, a que no se distraigan de qué tan bonita es mi tipo de letra, de qué tan colorido es la información que estoy dando, sino que se dirija, que la mirada se dirija a la información y que esta información esté puesta de tal forma que sea comprensible, de manera bastante rápida. Entonces, además, es necesario que pensemos en esto a la hora de tomar este conocimiento respecto a las normas. Para mí, lo más importante respecto a estas normas APAS es esto que les mencionaba, la uniformidad y la coherencia. Permitir a los lectores centrarse en las ideas que están presentadas en el documento y poder escanear rápidamente los puntos claves, los hallazgos, las fuentes, toda esta información que a veces, si no tuviéramos las normas APAS, estarían condensadas o en bodoques, de una forma que no sería amigable para el lector ni para el autor presentarlo. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, alguna sugerencia, observación, comentario? ¿Algo que alguien quiera agregar? Ya, ok, Miss, perfecto. buenas tardes. Una consultita. Particularmente, por ejemplo, me gustaría de que esto se trabaje a través de, valga la redundancia, ejemplos, ¿no? Porque lo conceptual de alguna manera lectura tenemos. El tema está ya aplicarlo en la práctica. No sé qué tan factible es, por ejemplo, tenemos algún trabajo, alguna producción, ¿no? No tanto tesis, sino un trabajo académico tal vez, y en base a eso ir implementando la conceptualización. No sé hasta qué punto es posible. Gracias. Ok, sí, bienvenido sea. Ahorita, como les estaba comentando, estamos teniendo un poco de contexto, por eso es importante también la teoría, pero sí, por supuesto, más adelante puedo ir compartiendo mi pantalla para que ustedes vean en un documento con un procesador de texto como Word, etcétera, de manera más práctica las cosas que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, por ahora sí, tengamos un poquito de paciencia al respecto para seguir el itinerario que hemos establecido y luego poco a poco vamos a ir con ejemplos también y viendo cómo se plasman estas normas.
Ok, continuamos. Bueno, como les decía, gracias a estas normas APAS, vamos a tener una serie de ventajas. Estas son que las ideas van a fluir lógicamente, en un orden, van a estar correctamente acreditadas. Recuerden que las referencias y las citaciones son muy importantes para las normas APA porque nos alejan del plagio, nos alejan de una falta ética y nos facilitan el trabajo también a que los trabajos de investigación, los documentos, las tareas, los artículos que querramos publicar o entregar estén libres de este tipo de faltas. Además, la información va a estar organizada de forma coherente, va a haber los lectores van a poder evaluar estos hallazgos de tal forma que los puedan replicar, y también, por supuesto, las tablas y figuras, que son elementos indispensables en un trabajo de investigación, van a estar presentadas de una forma atractiva y consistente, además de ordenada, como ya lo hemos conversado. Entonces, este es el manual vigente que tenemos ahorita en las normas APAS, es la 7ª edición. Hay que tomar esto en cuenta. Esta es la portada, lo pueden encontrar en versiones extendidas, en versiones resumidas en lo largo y ancho de internet. Así que con este manual vamos a estar trabajando en base a esta última edición. Recordemos que hay algunas casas de estudio, algunas universidades que trabajan con normas APA de las ediciones pasadas, hay algunas que requieren que se trabaje en la 6ª edición, pero nosotros vamos a enfocarnos en esta que es la más reciente, la 7ª edición. Entonces, lo siguiente que vamos a conversar es sobre el plagio. El plagio es un elemento bastante importante porque, como ya les comentaba, es el enemigo de las normas APA. Este plagio, cuya definición es presentar en nuestro documento palabras, ideas o imágenes de otra persona como si fueran propias, nos va a llevar a incurrir en una falta bastante grave al momento de presentar artículos de investigación. El plagio es quitar o negar el crédito a los autores y creadores del contenido original. Entonces, muchas veces el plagio puede ser intencional, con el famoso copy-paste o copiar y pegar que todos conocemos, pero a veces también puede manifestarse en formas más sutiles. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando tú citas un pasaje de otra fuente y se coloca mal el nombre del autor o se coloca mal la fecha de la publicación, entre otros elementos que puedas estar faltando, eso también se puede considerar plagio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al momento de referenciar, que lo vamos a ver más adelante, para no caer en este tipo de prácticas poco éticas, como es el plagio. Además es importante mencionar cuando hablamos de plagio que... ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto, te escuchamos. Con respecto al plagio, al tema, en estos últimos tiempos, por esto de la pandemia, muchos de las tesis se han pedido que sean de manera descriptiva y pues no se utilizan, por ejemplo, los laboratorios, están cerradas las instituciones que permiten hacer un análisis de resultados o de evaluación de las variables. En ese sentido, utilizar la bibliografía como referente puede ser útil para un estudio descriptivo de una tesis. ¿A qué se refiere con usar la bibliografía? Porque no hay ningún problema en usar variedad de fuentes. El plagio no radica ahí, ¿no? El problema es cuando no acreditamos o cuando copiamos de forma textual, porque claro, en un documento tú puedes interpretar la información, que es lo más correcto, y es en base a una técnica que vamos a ver más adelante que se llama parafraseo. Entonces, no sé si por ahí va la consulta o
si hay Sí, un tema sí, sí. más Sí, específico. sí, por ese lado iba, por ese lado. Sí, Puedo claro, no hay utilizar ningún entonces la problema referencia. respecto a usar una variedad de fuentes. Tú puedes consultar una bibliografía de una tesis, de una revista, de un libro y usar Y la utilizar, información, pero siempre hay que y, tener en cuenta que se tiene que citar de forma correcta, acreditar la información al autor al que le pertenece de forma original, y entonces ahí es donde nos inclusive, alejamos del plagio. inclusive el hecho de utilizar los cuadros de los resultados o de sus resultados, No, no habría ningún inconveniente. eso lo puedes usar, me parece que los resultados nunca se deben poner a menos que los quieras discutir. En ese caso, sí es válido poner la información. Entonces, colocas el cuadro y dices, por ejemplo, ¿no? Tales resultados se hallaron en la investigación de tal persona y en base a esto yo quiero decir tal cosa. Debates respecto a esos resultados, discutes. Pero no puedes, obviamente, pasar esa información como si fueran tus resultados o ponerlos de forma eh, como si eso fuera la única verdad. No, se tiene que siempre discutir, argumentar, dar un contexto de por qué está esa información, ¿no? Si en tu opinión como investigador, ¿por qué estás poniendo esa información, esos resultados? ¿Ahí está más claro? Sí, excelente, muy amable. Ya, perfecto. Entonces, como les comentaba, este tema del plagio, como ya estamos viendo, se ha desarrollado de tal forma que se ha muchos programas se han desarrollado para especializarse en detectar el plagio y hacernos la vida a los investigadores un poco más rigurosa. Entonces, en ese sentido, Turnitin, por ejemplo, es una plataforma que muchas universidades, que muchas revistas utilizan, incluso en la secundaria ya se está viendo que se está implementando el uso del Turnitin, porque sirve para detectar precisamente los puntos específicos a lo largo de todo el documento de dónde está la información plagiada. Entonces, como pueden ver en la imagen, lo que hace Turnitin es resaltar por fragmentos e identificar cuáles de esos fragmentos están copiados de otra forma, de manera textual, de otra fuente, de manera textual, y además le indica a la persona que lo está buscando cuál es la fuente original. Entonces, quien revise tu artículo va a saber de dónde sacaste la información, en qué porcentaje, qué palabras usaste, qué palabras cambiaste, y va a ser de forma muy precisa. Esto no es una cosa mala, muchas universidades trabajan con procesos de antiplagio para ir evaluando cómo va el avance del documento y te van informando, tienes tanto porcentaje de plagio, redúcelo, ¿no? Para no llegar al punto de tener un documento plagiado al 100%, sino que se vaya manejando. Y esto, una vez más, va a depender de cómo citemos, de cómo referenciemos, de cómo redactemos nuestra información, siempre tratando de no copiar y pegar, sino de parafrasear, arreglar un poco la información, interpretar, etc. Hay un tipo de plagio. Maestra, una pregunta, disculpe. Sí, la escucho. Esos colores rojo, celeste, verde y morado, ¿qué significa? Bueno, estuve haciendo el análisis de un Turnitin y la suma de cada uno de esos colores me arroja ese porcentaje. Por ejemplo, a mí en mi trabajo me han pedido el 10% nada más, ¿no? Ok. La suma de esos colores que especifica al final esta tablita del Turnitin hace ese 10%, ¿no? En mi caso ha salido 14%, por ejemplo. Ok. ¿Qué implica cada uno de esos colores? ¿Dónde tengo que parafrasear? Esos colores te señalan a ti de dónde es la fuente. Es como un mapa donde te van a colorear por regiones. Entonces,
como ves, hay distintos colores. El azul, por ejemplo, es el 4 que indica 6%. Entonces, la información a lo largo del documento, donde esté resaltada de azul, sabemos que pertenece a la fuente es.wikipedia.org y que en total vale 6%. Lo que tú tienes que hacer para disminuir ese 6% es cambiar e interpretar y redactar con tus propias palabras esa información que está colocada ahí de manera textual, porque eso es lo que detectan este tipo de programas, cuando la información se coloca de otra fuente de manera textual. Entonces, si tú estás viendo y ya tienes el reporte de Turnitin, que en tu caso es 14%, vas a saber identificar con este índice la información de dónde proviene, ¿no? Entonces, si te señalan que proviene de un blog, de una página web, de un artículo de revista o de un libro, busca esa información y cámbiala de tal forma que esté redactada con tus propias palabras, con tu interpretación, con tu discusión, y entonces el porcentaje se va a reducir y ya no vas a tener 14, sino 10% o hasta menos, dependiendo de lo que te pida Ya. tu Miss, universidad. Miss, disculpa, en este caso conviene parafrasear sobre todo el 11% y el 10% que son los más elevados en tema de similitud. Correcto. Entonces, eso es a esos son los porcentajes a donde te tienes que dirigir, donde Ya. está más condensada el plagio, según Mm. estos reportes te van indicando. Ya, perfecto, gracias. Correcto. Entonces, seguimos avanzando. Hay un tipo de plagio que no es muy conocido y sin embargo tenemos que ahondar de todas maneras en el tema, que es el autoplagio. Esto usualmente ocurre con personas que ya tienen artículos e investigaciones publicadas y lamentablemente o por ignorancia no saben o desconocen que citar sus propios trabajos también es incurrir en plagio. Entonces, de esta forma decimos que el autoplagio es la presentación del propio trabajo previamente publicado y lo colocamos como algo original. ¿Por qué esto es una cosa mala o por qué no se debe hacer? Porque una vez más tenemos que pensar en el lector. Entonces, este autoplagio es una forma de engañar a nuestros lectores y hacerles creer que hay más información disponible de la que realmente tenemos. Asimismo, hacemos ver como si nuestra investigación fuera mucho más consistente o mucho más extensa, con hallazgos más desarrollados, cuando en realidad tenemos poca información o menos de la que estamos presentando. Entonces, esta información sobre todo va para cuando más adelante tengamos ya una serie de artículos o documentos publicados y no caigamos en la tentación de colocar esa información en nuevos trabajos e incurramos en plagio. Mucho cuidado ahí. Para evitar el plagio, como ya lo estábamos conversando, es necesario que hagamos mucho énfasis en las citaciones y referencias. Proporcionar el crédito apropiado a nuestras fuentes durante las citas que las vamos a ir colocando a lo largo de todo nuestro documento. Entonces, esto es muy importante. Luego vamos a ir viendo todo el tipo de citas, las clasificaciones que tenemos y cómo debe ser su desarrollo, al igual que las referencias, que son un punto muy clave en APA. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema para ahondar ya en lo que es el formato general de APA. El formato general de APA es, como ya les había mencionado, la primera impresión que vamos a tener en un documento. Entonces, es muy importante que el documento cuente con orden, con una estructura, con un formato establecido y que los lectores se puedan centrar en el contenido de ese documento y no en lo bonito que se ve o en lo vistoso que es. Para ello, necesitamos tener un procesador de texto como Word, que creo que es el que casi todos utilizamos, e ir a la configuración de
de nuestro documento. Entonces, cuando empecemos una investigación, un trabajo, una tarea, lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro documento. ¿Y qué vamos a configurar en este documento? Vamos a configurar ciertos aspectos básicos como son el tamaño de papel, la fuente, el interlineado y la alineación. Entonces, lo que nos dicta APA respecto a este tema es que tenemos que trabajar en un papel tamaño carta. Así el documento no vaya a ser impreso, sino que se debe enviar de manera digital, debemos trabajar en un documento carta. Recordemos entonces que al empezar una investigación, un artículo, etc., lo primero que tenemos que hacer es configurar en nuestra página de Word que el tamaño sea carta y no A4 como usualmente viene. Asimismo, APA nos dice que trabajemos con un tipo de fuente. Su fuente por excelencia es Times New Roman, que es la que vemos en pantalla, en un tamaño de 12 puntos para todo el documento, con algunas excepciones como podrían ser la portada, el índice, etc. Pero por lo general, lo que nos indica APA es que trabajemos con Times New Roman a 12 puntos. Usualmente se tenía como alineación el justificado, ¿no? Que esté rectito a la derecha y a la izquierda. Pero en esta nueva edición, APA nos dice que alineemos todo a la izquierda. Entonces recordemos que tenemos que tener el papel carta, la fuente Times New Roman, el tamaño a 12 puntos y el alineado a la izquierda. El interlineado debe ser doble. En muchos casos hay confusiones respecto al interlineado de 1.5, de 2.0, pero recordemos que APA nos dice interlineado doble, que también se puede entender como a doble espaciado o interlineado 2.0. Esos son los tipos de denominaciones que se le dan en las distintas universidades: interlineado a doble espaciado o interlineado a 2.0. Una consulta. Sí, te escucho. Con respecto, con respecto al tamaño que menciona 12 puntos, supongamos que fuese un subtítulo o fuese, ¿cómo se llama? Por ejemplo, 1, luego 1.1, 2.2, luego 2.2, 2.2, 2.3, y ahí, por ejemplo, empiezo con otros subtítulos. Esos subtítulos podrían ser con tamaño 13, 14, con 14, No. ¿o tienen que ser A lo largo de con todo 12? el documento tenemos que trabajar con los 12 puntos. Recordemos que lo importante de APA es que precisamente da una uniformidad. Esto quiere decir que todo tiene que ser lo más igual posible para mantener el orden. Entonces, si estamos trabajando con una fuente a 12 puntos, esa fuente a 12 puntos tiene que estar a lo largo de todo el documento. Como les decía, siempre va a haber algunas excepciones. Por lo general, las excepciones radican únicamente en la portada, que a veces en los trabajos de investigación te dicen que tiene que tener el nombre de la universidad un poco más grande, etcétera, pero durante todo el documento trabajemos en todos los niveles de títulos, subtítulos e información a 12 puntos. Y se podría, disculpa, ¿y se podría utilizar en negrita? En esos casos, no. Tampoco. Las negritas, al igual que las cursivas, que lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a ahondar en esos temas, pero ya les voy adelantando. Hay algunas excepciones para usar negritas y cursivas. Las negritas, por lo general, se usan en los niveles de títulos. Para APA hay 5 niveles de títulos, y esos niveles de títulos cuentan con sus propias características. Una de ellas es que algunos tienen que ir en negrita, pero no siempre ocurre. Entonces tratemos de ceñirnos a esto que nos dice APA, que es trabajar con este tamaño de letra, 12 puntos, y en este tipo de letra, Times New Roman. Una consulta más. Con respecto al alineamiento, el alineamiento generalmente yo utilizaba la justificación, pero Correcto. ahora indican que es el alineamiento a la izquierda. Todo el documento tiene que estar a la izquierda, ya no se puede utilizar justificación. No. Si tú estás trabajando con esta 7ª edición de APA, lo que te dice esta 7ª edición es que se trabaje únicamente con el alineado a la izquierda.
Entonces, todo el documento tiene que estar con un margen irregular y uno justificado. La justificación va a la izquierda. Ya, excelente. Gracias. Ok, entonces un poco así es como se vería nuestro documento, con el tamaño carta, con el tipo de letra Times New Roman a 12 puntos, el interlineado 2.0, sin justificar, y ahorita vamos a ahondar en lo que serían los márgenes y la sangría. Pero a modo generalizado, estos son los puntos claves, los aspectos básicos que tiene que tener todo documento basado en la 7ª edición de APA. ¿Ok? Ahí le pueden, toda esta información igual está en la plataforma, pero si quieren le toman una foto, lo escriben, pero ahí para tenerlo claro a modo de resumen. Una consulta. ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿Qué tal? Mira, con respecto al tamaño de fuente y a la fuente, tú estás especificando, perdón, un ratito. Sí, no hay problema. Tú especificabas que era Times New Roman número 12, ¿cierto? Correcto. Yo tengo entendido que esa es la 6ª edición, pero que en la 7ª ya hay una mayor flexibilidad con respecto a Sí, este, ¿no? Porque yo estoy viendo, sí, por tienes ejemplo, que razón. ahora ya se permite el Calibri tamaño 11, el Arial, el Samsung Nicole, el Georgia, que también se está permitiendo ahora, porque la 7ª edición, a diferencia de la 6ª, es un poco más flexible en muchas cosas, ¿no? Entonces, esa era mi duda. No sé si eso es correcto o... Sí, tienes mucha razón y es a donde vamos a ir justo ahora. Ok. Efectivamente, la letra por excelencia, la fuente por excelencia de APA era Times New Roman. La mayoría de las universidades y casas de estudio, revistas, etcétera, siguen trabajando, exigiendo que se escriba en Times New Roman, por eso es el énfasis en este tipo de fuente. Pero efectivamente, en esta última edición de APA hay una mayor flexibilidad respecto a las fuentes, que son estas que estoy colocándoles en la pantalla, las que podemos ver: Calibri, Arial, Georgia, Lucida y Computer. Todas estas letras son válidas en APA en esta 7ª edición, en los niveles, en los tamaños que se están indicando en la pantalla, pero siempre el énfasis ha estado en Times New Roman porque sigue siendo la más generalizada, digámoslo así, para los trabajos e investigaciones. Casi siempre se usan ese tipo de letra. Una vez más, las fuentes ahora se han expandido un poquito y APA ha querido incluir como fuentes igual de legibles e igual de funcionales las que vemos en pantalla: Calibri, Arial, Georgia, Lucida y Computer. Entonces, tengamos ahí también un poco prestemos atención a la información que nos solicita la universidad, la escuela, el instituto, que a veces tienen este tipo de exigencias o que te dan la flexibilidad también de decir, no, nosotros seguimos con Times, o decir, no, podemos tener un poco más de flexibilidad al respecto. Ok, gracias. Estas fuentes están elegidas no porque nos da la gana o porque sucede porque sí. Estas fuentes se eligen porque son legibles y porque son las de las que más ampliamente disponibles tenemos, que son legibles y podemos encontrarlas en la mayoría de las computadoras sin ningún problema, y porque además incluyen los símbolos matemáticos y las letras griegas que en casos de investigaciones de corte cuantitativo, que están más orientadas a ese tipo de carreras matemáticas y científicas, van a necesitar este tipo de variedad de información. Entonces, por eso es el porqué, es el listado de las fuentes en APA, reducidas a estas que tenemos aquí: Times, Calibri, Arial, Georgia, Lucida y Computer. Una consulta. Respecto ¿Sí? al tipo de letra, ¿cabe la posibilidad de que dentro del texto de la tesis yo pueda variar entre un tipo de letra y otro? Digamos, Times New Roman y ¿cómo se llama? Arial. ¿O tiene que ser de un No, mismo tipo?
es un mismo tipo por lo general, ¿no? Si estamos trabajando con normas APA y estamos trabajando orientados a una estandarización, a una uniformidad y orden, lo importante es mantener eso a lo largo de todo el documento. Hay que tener eso muy presente. Si vamos a trabajar con Arial, que sea Arial para todo el documento. Si vamos a trabajar con Calibri, que sea Calibri para todo el documento, y lo mismo con el tamaño. Si es 12, 12 para todo el documento. Si es 11, 11 para todo el documento. Lo mismo para el interlineado y la justificación. Gracias. ¿Ok? Entonces ya podemos pasar a lo que sería la numeración de las páginas, que también es un tema importante en APA y que a veces nos cuesta un poco adecuarlo a nuestro documento. Las normas APA nos dicen que trabajemos con nuestro procesador de texto. Como ya sabemos, nuestro procesador de texto es Word. Entonces, además de hacer esta configuración básica del tamaño del papel, el tipo de fuente, interlineado, etc., tenemos que trabajar con un tipo de numeración. Lo que nos indica APA es que la numeración esté desde la primera página hasta la última en la esquina superior derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar eso en nuestro documento. En el menú de insertar, nos vamos a numeración de página y colocamos la numeración desde la primera hasta la última página en números arábigos, es decir, 1, 2, 3, 4, como lo vemos en pantalla. Aquí deberíamos hacer un paréntesis para tomar en cuenta un par de cosas. Si bien es cierto, APA no nos obliga a tener un tipo de numeración específica, más que de la primera hasta la última página en la parte superior derecha, muchas universidades sí tienen y son un poco más rigurosas al respecto y pueden tener sus propios requerimientos. En ese sentido, algunas te van a decir que las páginas preliminares de tu investigación, por ejemplo, la portada, el índice, la introducción, estén numeradas con otro tipo de números, por ejemplo, los números romanos, o que la página de la portada no esté numerada. Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque si bien APA no nos lo dice, muchos institutos, muchas universidades sí pueden ser un poco más exigentes en ese aspecto y hay que saberlo desarrollar. Si hay alguna duda respecto a cómo se debe insertar ese tipo de numeración o dos tipos de numeraciones en un documento, me lo hacen saber y podemos trabajar en un ejemplo. Pero por regla general, lo que APA nos dice es que los números estén en números arábigos desde la primera hasta la última página. ¿Ok? Todo claro hasta ahí, ¿verdad? Ya. Ok, entonces, respecto a los márgenes de nuestro documento, lo que nos dice APA es que trabajemos con márgenes de 1 pulgada o 2.54 para todo el documento. Así como vemos en nuestra hojita de imagen de ejemplo, es un poco como estaría quedando nuestro documento basándonos en las normas APA de esta 7ª edición. Los márgenes, el interlineado, la alineación como debería estar, es de esa forma. Así podría ser una visualización de un documento, por ejemplo. Como ya les había mencionado, este tipo de alineación hacia la izquierda tiene un nombre, se denomina, por ejemplo, el margen derecho desigual o irregular, o el punto es que no justifiquemos a ambos lados como estábamos acostumbrados, sino que la alineación se va hacia la izquierda. También debemos enfocarnos en la sangría de párrafo. APA nos dice que al iniciar una línea, la primera línea de cada párrafo debe tener una sangría de 1.27 centímetros o media pulgada partiendo desde el margen izquierdo. ¿Esto qué quiere decir? Que, como lo estamos viendo en pantalla,
nuestra información va a estar ordenada de esa forma y podemos incluir nuestra sangría con una tecla que está en nuestro teclado que se llama tabulación. Le damos un clic a tabulación y ya vamos a tener la sangría a 1.27. A partir de ese momento, los siguientes líneas en Word Profesora, van a aparecer. profesora, disculpe, ¿podría repetir, por favor, lo que mencionó? Sí, claro. Gracias. Estábamos hablando de la sangría de párrafo. Si bien ya habíamos hablado de los márgenes y del interlineado, también tenemos que ponerle atención a lo que es la sangría por párrafo. ¿Esto qué quiere decir? Que al iniciar el desarrollo de nuestro contenido, vamos a necesitar ponerle un tipo de sangría al momento de iniciar cada párrafo. Un párrafo, por lo general, tiene 4 a 3 oraciones que nos hacen un bloquecito de unas 4 líneas. Cada uno debe empezar con una sangría de 1.27 centímetros, tal como lo vemos en el ejemplo, donde dice sangría y hay una flechita roja y nos enseña un margencito que parte desde el lado izquierdo hacia acá, y eso se inserta con una tecla llamada tabulación. No es recomendable que lo hagamos con la barra espaciadora. Trabajemos con la tecla tabulación, que en nuestro teclado está al lado de la Q y tiene como 2 flechitas en direcciones opuestas. Esa es la tecla que vamos a usar para insertar la sangría a cada inicio de cada párrafo. ¿Hasta ahí me entendieron mejor? Una consulta. Sí, Esto me está indicando de que esta barrita de tabulación que está al lado de la Q tiene 1.27 centímetros. correcto. Ok. Una vez que ya hayamos configurado nuestro documento con todas las especificaciones que les he venido dando, en el tamaño carta, etcétera, cuando ya empecemos el desarrollo de nuestra información, o incluso cuando tengamos ya el texto puesto en nuestro documento, acordémonos de ponerle la sangría a cada línea inicial de párrafo. Eso, como ya les decía, se hace con la tecla tabulación, tal como vemos en el ejemplo en la foto, para que se vea ordenado. Vamos a hablar entonces ahora del interlineado, que como ya les había comentado, esta última edición de APA nos indica que tiene que ser un interlineado doble espacio o interlineado 2.0. Las denominaciones que se usan por lo general son esas, son las exigencias que tienen la mayoría de las universidades, y esto una vez más tiene que reflejarse a lo largo de todo el documento, durante el texto, en las citas, en las tablas, en la lista de referencias, tendría que estar de esta forma. Es importante además que a veces a nosotros, cuando estamos en medio de nuestro documento, nos parece que visualmente falta aumentar un poco de espacio, o que para que pase a la siguiente página le damos un enter, y entonces creamos nosotros mismos una serie de espacios que no deberían estar ahí y corresponden. Por favor, trabajemos siempre con el interlineado que ya estamos colocando de forma predeterminada, que es el interlineado 2.0, y dejemos que la información se organice de esa forma, porque al momento muchas veces de imprimir el documento, o de pasarlo a PDF, o de enviarlo, esto se desorganiza y entonces no sale como nosotros queremos. Tratemos por eso siempre de usar el interlineado que hemos colocado, que es el 2.0. Como siempre, hay algunas excepciones que van a estar sobre todo reflejadas en la página de portada, que como ya les comentaba, muchas universidades tienen un formato para sus portadas en sus tesis, en sus artículos de investigación, las revistas igualmente, pero casi siempre el interlineado va a lo largo de todo el documento, al igual que el resto de elementos y componentes que hemos visto, que precisamente ese es el objetivo, que todo esté uniformizado. Hasta ahí, respecto a todo lo que hemos hablado durante esta primera sesión,
tienen alguna duda, alguna observación, alguna consulta o algún tema de los elementos que hemos hablado que quisieran que volvamos a repetir, que ahondemos un poquito más. Sí, una consulta. Casi al principio de su conferencia, doctora, me escuché de que había un sistema que podía de alguna forma, al introducir nuestro texto de la tesis, poder ser calificado y ver si este tenía alguna posibilidad de plagio. ¿Ese sistema Sí. lo puedo descargar en el Google o usted nos puede proporcionar un link? Buenos días, buenas tardes, sí. Acá en mi casa, sí, que estoy en clase. A ver, esperemos un ratito que estamos Sí, escuchando ahorita me será, hija. un poco de bulla. Sí, estos son los softwares un poco más conocidos, el Authenticate y el Turnitin. El Turnitin es un poco más global. Yo tengo entendido que el acceso al Turnitin lo tienen las universidades, los institutos, las revistas. Uno como usuario no puede acceder a ello de forma como más generalizada, lo tienen sobre todo de manera corporativa. Lo importante con ello es que muchas veces estas casas, estas universidades, sí te proporcionan la evaluación que te hacen y puedes ir trabajando referente a eso. Para tú visualizar el nivel de plagio que tendrías que haber hecho un seguimiento un poco más especializado. Pero si no tienes eso, lo importante es manejarlo a través de una técnica que se llama el parafraseado, como ya les había comentado, que tiene que ver con la interpretación, la discusión que uno hace respecto a la cita textual o a la información textual que está poniendo de otro documento al propio. Entonces, en relación a eso te podría dar la información, ¿no? Casi siempre el Turnitin lo tienen el acceso las instituciones educativas, ¿no? Uno como usuario no puede acceder a ello tan fácilmente. Ya, entonces, Bien, ¿alguna eso otra significaría consulta? que yo tendría que adquirir, que comprar este tipo de procesadores para ver si si tengo plagio dentro de mi texto. No sé si sea necesario adquirir una compra, pero puedes averiguar eso entrando a la página de alguno de estos dos procesadores de texto. Como creo que cada uno es un poco consciente de lo que está redactando en su documento, pero si quieres verlo de manera más específica, sí tendrías que ir a la página de alguno de estos dos softwares o alguno otro que hay en el mercado y que yo desconozca y averiguar un poco cómo está su funcionamiento. Yo tenía entendido que era más para empresas y para instituciones, pero actualmente de repente tienen algún otro tipo de opciones, de versión de prueba, etcétera. Ah, ok, muy amable. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguno de los otros compañeros que esté por aquí Sí, que una quiera hablar preguntita. de algo? No entendí en la parte cuando mencioné de que, a ver si me dejo entender, ¿se puede rescatar el texto no citado en un parafraseo? ¿Me podría No se ha repetir la entendido pregunta? Creo que nada. está teniendo Así es un como poquito te de entendí, un problemas texto de que no ha audio. sido citado. ¿Nos podría repetir la pregunta, por favor? Porque no le escucho. La transcripción de un texto o la copia de un texto sin cita, que al final sería un plagio, ¿se puede acompañar de un parafraseo? ¿Es así como me explicas? ¿O cómo es la situación? No. ¿Acompañar? Cuando tú citas de forma textual, es decir, haces el copiar y pegar,
Eso se llama cita directa y tiene que ir, por supuesto, acompañado de un crédito al autor. Se coloca el nombre del autor, el año de la publicación, etc. El parafraseo es una cosa un poco parecida, pero a la vez distinta, que es ver la información textual en un documento y tú en el tuyo redactarlo con tu interpretación, desde tu perspectiva y escribirlo de esta forma, ¿no? Tal autor en tal año dijo esto, y esto es tu interpretación, que no tiene que ir en ningún formato en especial, es decir, no tiene que ir en comillas ni nada, porque no es una cita, es la interpretación que tú estás haciendo de la información de otro autor, de otro investigador, que por supuesto, como esa información no la estás creando de cero tú, tiene que ir acompañada del crédito al autor. Un poco por ahí va el parafraseo. Correcto, está bien, correcto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Una pregunta, profesora. Sí, lo escucho. Sí, ¿hay alguna manera de que se puedan excluir mediante la aplicación o el sistema Turnitin? Por ejemplo, cuando uno está realizando la tesis, en el título sale como una coincidencia y de repente cuando se hace la conjugación con las hipótesis, los problemas, los objetivos en cuanto a la utilización de las variables, solamente en la conjugación también aparece coincidencia, pero eso es Sí, imposible, correcto. o no sé si me estaré equivocando, eso es imposible de poder parafrasear, porque eso ya como que está establecido, ¿no? La Sí, conjugación de las variables, entonces el Turnitin sí o sí te lo va a tomar como coincidencia o como plagio. ¿Cuál sería la manera, o si existe alguna manera, de poder resolver ese tema de ahí, profesora? sí, por supuesto. Eso es un aspecto que es muy reincidente en la mayoría de los investigadores. Y sube bastante, Para ello, profesora, de repente sube el porcentaje. sí, porque como se repite a lo largo de todo el documento y es información que, como usted bien dice, no se puede evitar escribir de otra forma, porque es precisamente el título o las variables o la definición de tus problemas u objetivos. Entonces, para ello se tiene que conversar con la persona de la universidad o del instituto que esté encargado de hacer la evaluación de plagio para que al momento de configurar excluya esos términos y no se tomen en cuenta para la evaluación del plagio. Muchas universidades tienen esta posibilidad. Uno cuando va a hacer la evaluación del antiplagio, tiene la posibilidad de configurar con parámetros, con términos, y tú puedes decirle, tenemos que excluir estas dos variables, por ejemplo, no sé, chocolate y vainilla, y entonces ellos a lo largo de todo el documento tienen que poner que estas dos palabras no se tomen en cuenta porque son tus variables, porque son parte de tu título. Eso se soluciona a través de una buena comunicación con la institución que está haciendo la evaluación. Tenemos que lograr que eso se dé para que no, el porcentaje de plagio no se eleve a lo largo del documento, ¿no? Porque, bien dice usted, puede ser tan reincidente que puede elevar el plagio a un 20, a un 30%, y eso no es conveniente para el investigador. Pero sí es posible que se configuren los parámetros y se excluyan algunos términos. Ya, profesor, entonces, para que me quede claro, entonces, sobre ese punto se conversa directamente ya con el encargado, asesor, coordinador o el encargado del programa Turnitin, para que esa persona sea el encargado de poder tomar de conocimiento, tener en cuenta y hacer la exclusión, ¿verdad? Correcto, sí, efectivamente cada universidad, cada instituto Cada tiene un universidad. área que va a estar designada a hacer la evaluación del antiplagio, y con este departamento es con el que tiene que conversar para que excluyan los términos que no queremos que se tomen en cuenta como si fueran plagio, ¿no? Y con los que no podemos trabajar, evidentemente. Claro. Gracias, muchas gracias. Maestra, Ok, una pregunta. Con respecto al interlineado, termina un párrafo y continúa un subtítulo. ¿Ahí va a espacio doble también o tengo que dar un tab?
No. Lo que se prefiere es que, bueno, todo va a depender de cómo tengamos el desarrollo de nuestro documento. Si estamos empezando de cero y estamos redactando poco a poco, entonces asegurémonos de terminar de redactar y luego seleccionemos toda nuestra información, todo nuestro documento y apliquemos el interlineado doble. De esa forma nosotros no vamos a tener que intervenir y decidir nosotros a qué se le coloca el espacio y a qué no, sino que Word lo va a hacer de manera automática. En todo caso, sí es necesario que se coloque el interlineado doble de manera uniforme, entonces no intervengamos poniéndoles espacios adicionales como ya les había explicado, o poniendo enters o tabs a espacios donde a nosotros nos parezca que falta, porque lo ideal es que trabajemos y nos ciñamos únicamente al interlineado doble. Ese interlineado ya es bastante ancho entre línea y línea para mi percepción, entonces agregar un espacio más sería un poco como ya demasiado, creo que sería exagerar. Trabajemos entonces poniendo el interlineado cuando hayamos terminado de redactar la información o evitemos agregar espaciados extras a nuestro documento. En ese sentido, ya terminada mi redacción, todo mi trabajo en sí, puedo seleccionar absolutamente, menos la carátula, menos el índice, y de ahí en adelante selecciono todo y automáticamente se alinea, ¿verdad? Correcto, así es, sí, de esa forma tendríamos un trabajo más uniformizado, recordando siempre que durante esa escritura no hemos añadido espacios adicionales que podrían desfigurar un poco el orden de nuestro documento, ¿no? Bien, si nadie tiene ninguna otra duda, creo que hemos finalizado. ¿Alguien habló? Sí, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Mire, en el caso de la espaciada de párrafos, Ujú. es un espaciado, ¿no? O sea, porque si el interlineado es 1.5, pero entre párrafos hay un espacio, ¿es cierto? No, Mm. estamos un poco alejados del concepto. El interlineado o el espaciado muchas veces se toma como sinónimos y está bien, pero lo que tenemos que entender es que APA nos indica que usemos un interlineado o un espaciado doble, a doble espacio. Y ese interlineado y ese espaciado va a estar a lo largo de todo nuestro documento, es decir, entre línea y línea, entre párrafo y párrafo, entre título y título, no hay ningún problema. Tiene que estar a lo largo de todo el documento. Entonces, a ver, voy a ver si yo por aquí puedo compartir, por ejemplo, un documento de Word para que veamos un poco mejor cómo sería eso, que estoy viendo que hay un poco de dudas. Entonces, por ejemplo, ¿me pueden confirmar si ven el Word? Sí, se visualiza. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, esto que lo tenemos aquí. Esto nos sale en un interlineado a doble espacio. Si yo redactara mi documento de forma natural, como viene siendo Word, sería un poco así, ¿no? De esta forma nos vendría el interlineado clásico, que es el 1.0. Entonces, yo teniendo toda esta información, lo selecciono y le pongo un interlineado 2.0. En este espacio, entre este y este, no hay ningún espaciado adicional. Es el espaciado que se está generando gracias al 2.0. Entonces no hace falta que yo aquí le dé un enter porque se va a ver demasiado excesivo. Y una vez más, si esto lo redactamos así, no hace falta que yo le dé este enter aquí, porque entonces al momento de ponerle el 2.0 estaría afectando el orden lógico y el espaciado lógico que tendría el. Entonces, una vez más, de esta forma se
seleccionamos todo el documento y le ponemos un interlineado 2.0. Evitemos este tipo de enters, de tabs, porque no nos aportan, al contrario, nos alejan del orden y de la estructura que tendría que tener nuestro documento en AMP. Ahí se quedó un poco más que interlineado. Profesora, ¿podría por favor ahí también, aprovechando su documento ahí visible, sí, explicarnos la sangría, por favor? ¿Cómo lo sí, claro. programamos? Por ejemplo, el documento nos viene de esta forma. Nosotros aquí tenemos que ir a nuestra tecla tabulación, que es la que está al costado de la Q, como ya les había indicado, y automáticamente se va a mover ese espacio. Desde la izquierda hasta ahí es una sangría de 1.7, y eso lo tenemos que hacer con cada línea inicial del párrafo. Entonces, por ejemplo, de esta forma, le puse tabulación y se corrió un poquito. Si yo siguiera escribiendo desde este párrafo, por ejemplo, este es un ejemplo, y le doy un enter, ya me figura la siguiente línea con sangría. Entonces le damos enter y me va a seguir respetando la sangría automáticamente. Maestra, pero eso lo configuro de acuerdo a la sangría que me pidan, ¿verdad? Porque a veces hay universidades que te piden, o sea, diferente sangría. Sí, claro. Ya, ¿dónde Siempre hay se que tener en configura cuenta eso? lo que Para que nos dice automáticamente, ¿dónde se configura, Misa? Ahí en ese Word. la sangría actualmente está, la que te piden es esta de aquí, es la de la tecla tabulación. Es siempre 1.27. Muy pocas universidades te piden una sangría menor a esa, pero de cualquier forma usted la puede modificar en la regla, que es la que está aquí, la que estoy moviendo, para que esto se modifique. Lo general, como les mencionaba, y con lo que nos vamos a regir, es la del formato APA, que es la de 1.27, que es la que ya les mostré con la tecla tabulación. Entonces, eso es un poco lo que hemos estado viendo el día de hoy respecto a las normas APAS, al formato general que debemos tener con nuestro documento, y vamos a ir avanzando poco a poco. Las próximas clases van a ser un poco más prácticas para empaparnos un poco más ya en nuestro documento como tal, pero creo que hemos avanzado bien hasta hoy para ver sobre todo este formato general que tiene que ver con la FIA, con el interlineado. Vamos a estar colgando en la plataforma todo el desarrollo de la clase con algunos videos complementarios también para que recuerden lo que hemos conversado hoy, y algunos quizzes para que puedan ponerse a prueba un poquito los conocimientos que ya vamos adquiriendo y ver cómo vamos evolucionando. Respecto a eso también podemos trabajar para las próximas clases, ya venir con algunas dudas, con algunas preguntas que quieran hacerme y yo resolverlas sin ningún problema, y lo podamos seguir trabajando en el resto de las sesiones. ¿Ok? Eso sería todo por hoy, por mi parte. Que tengan, la escriben por el grupo de WhatsApp o lo conversamos en la siguiente clase mañana a la misma hora. Gracias, hasta luego. Muy Ok, bien. hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense, hasta mañana.